Muy buenas tardes a todos. Es un gusto el día de hoy poderme reunir en estas pláticas organizadas por este organismo ya tan importante de la información de la aviación, que es Aviación 21. Y el día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos un panel que se titula Drones, un nuevo integrante en el espacio aéreo, un tema de efervescencia, yo no diría de actualidad, porque los drones ya llevan más de 2 décadas surcando nuestro espacio aéreo y auxiliándonos en muchas labores, tanto civiles como de aviación de Estado. Y en ese sentido, pues para mí es un honor poder fungir como presentador. Mi nombre es Rodrigo Soto Morales. Soy consultor y abogado en materia aeronáutica, soy profesor del Colegio de Defensa Nacional y del Centro Superior de Estudios Navales. Me enfoco en temas de aviación y de seguridad nacional y tengo el honor de presentar a los integrantes de la sesión de hoy. Primero, contamos con la asistencia de un oficial de la Organización de la Aviación Civil Internacional, quien nos expondrá la situación regulatoria en Centroamérica y Latinoamérica. Y luego tendremos un panel donde también, aparte de nuestra invitada de OASI, estarán expertos en la materia, y me permito hacer una brevísima introducción de cada uno de ellos. Primero, como ya mencioné, nos acompaña Mayda Ávila, quien es especialista regional en comunicaciones, navegación y vigilancia de la Organización de la Aviación Civil Internacional, OASI. Es ingeniera electricista industrial con maestría en gestión de proyectos y coordinadora de la implementación de varios proyectos regionales en el sector aeronáutico de Centroamérica. También está con nosotros Luis Fernando Lina Castro, quien es director de Drones MX y coordinador académico e instructor de Drone Academy. Luis Fernando Lina es técnico en sistemas de control por el Instituto Politécnico Nacional y también es ingeniero en robótica industrial. También, entre otros haberes académicos, tiene un curso de formación de instructores de CIASA, es piloto con licencia de RPAs, con la certificación en termografía número 1, instructor de teoría y vuelo en Drone Academy y consultor de proyectos con vehículos aéreos no tripulados. Está también con nosotros Arturo Monarres, quien es ingeniero civil por la Universidad Panamericana y tiene una maestría en gestión de proyectos por la Universidad de Texas en Austin, y quien es director de operaciones Dronamex, de Dronamex, y director de constructora Guimol SADCB, y quien también es piloto acreditado para volar drones por la Federal Aviation Administration de los Estados Unidos de Norteamérica. También está con nosotros Luis Salazar, quien es piloto de vehículos aéreos no tripulados y consultor, así como presidente de la Asociación de Vehículos No Tripulados. De verdad, les quiero agradecer a cada uno pues haber aceptado estar con nosotros en estos diálogos de altura en un tema tan relevante que exige medidas urgentes tanto del sector público como del sector privado. Y sin más preámbulo, quisiera ceder la palabra a nuestra invitada especial, Mayda Ávila de OASI, para que nos exponga un poquito lo que ha sido pues el resultado y lo que ha encontrado en temas de un estudio que se ha realizado por parte de la organización en temas de regulación de no tripulados en Centroamérica. Mayda, el micrófono y las cámaras son tuyos. Un honor tenerte con nosotros. Adelante. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por esta invitación. En nombre de mi director, el señor Melvin Cintrón, bueno, les queríamos dar las gracias a 21 y nosotros siempre hemos estado muy cerca y bueno, un placer compartir con ustedes, ¿verdad? Este tiempo. Bueno, los ARPAs, los UAS, bueno, los hemos visto cómo han evolucionado en los últimos años y empezaron a hacer algo recreativo, algo que nosotros utilizábamos y que los mirábamos y que inclusive eran aparatos que nosotros empezamos a utilizar como una diversión, ¿verdad? Ahora se están utilizando en varias aplicaciones a nivel mundial. En los estudios que nosotros hemos realizado en la región, ¿verdad? La oficina NAC del OASI, que trabaja con 22 estados miembros de OASI, tanto de Centroamérica, México, Norteamérica y el Caribe,
tenemos 22 estados, 19 territorios bajo nuestra coordinación, y nosotros realizamos un estudio en cuanto a cuál es el nivel de implementación en cuanto a la regulación en estos estados, y encontramos que el 75%, el 80% de todos los estados tienen implementados regulación en cuanto al uso de estos equipos en sus estados. Sin embargo, la mayor parte de esta regulación está enfocado a la parte recreativa. Inclusive hay lugares donde se invita a la gente a utilizar y a poder volar estos equipos, ¿verdad? Dentro de sus territorios, pero sin embargo, no está totalmente normado de cómo lo vemos, en cómo el mercado está evolucionando. Hemos visto actualmente que existe el uso de estos equipos para muchas funciones, no solo para funciones como las últimas funciones que ustedes las han visto y cómo ha evolucionado de acuerdo a la pandemia, para el uso de sanitización, el uso para entrega de medicamentos, para entrega de comidas. Hace varios años empezaron a hacer estudios para el uso de medicamentos, la entrega de medicamentos en áreas remotas, ¿verdad? Tenemos unos estudios realizados en Perú, en el Amazonas, donde es muy difícil la movilización. Entonces se empezaron a utilizar estos aparatos para hacer este tipo de entregas. Y hemos visto cómo ha evolucionado el uso de los mismos en varias cosas. Ahora los tenemos inclusive para el apoyo a la certificación de radioayudas, en la parte de tanto de los BOR, los DME y todas las radioayudas que se necesitan en los aeropuertos. También hemos visto cómo ha evolucionado en el uso para fotografía, para levantamiento de datos para procedimientos aeronáuticos. Bueno, tiene un sinfín de usos, lo vemos en los periódicos, ¿verdad? En que en algunas partes del mundo se están haciendo pruebas como taxis aéreos, ¿verdad? Sin necesidad de utilizar pilotos. Entonces, esas son aplicaciones muy interesantes y que son innovadoras, ¿verdad? Para la manera de cómo vivimos. Pero algo muy importante que nosotros no debemos dejar de lado, y es en lo que OASI está realmente trabajando, es en establecer la regulación apropiada para que esta innovación que nos ayuda y que se vuelve más eficiente, muchos de los servicios y procedimientos que tenemos y los servicios, el mercado, ¿verdad? Se ha vuelto más innovador debido al uso de estos aparatos. También no olvidemos que estos aparatos comparten un espacio aéreo donde tenemos operaciones comerciales, operaciones de aeronaves que tienen pasajeros, y que muchas veces el no tener una adecuada legislación por parte del Estado puede ocasionar una disminución de la seguridad operacional, ¿verdad? De las operaciones que nosotros tenemos. Entonces, en ese sentido, lo ha sido organizado a través de la unidad de ARPAS, que es parte de la Oficina de Navegación Aérea de la organización, de nuestra Organización Internacional de Aviación Civil en Montreal. Ha estado trabajando arduamente en los últimos 2 años, desarrollando todo lo que es la legislación y la documentación necesaria para que los estados tengan a la mano esta información y pueda ayudarles a desarrollar las regulaciones necesarias e incorporar la legislación necesaria dentro de sus estados, no solo como para seguir las reglas, sino para establecer un ambiente cooperativo entre las diversas necesidades de expandir estos tipos de servicios, y que este ambiente cooperativo sea seguro para todos los que comparten el espacio aéreo. Eso es lo más importante. Lo ASI se enfoca principalmente en la parte de la seguridad operacional, y la seguridad operacional debe ser el objetivo de cada uno de nosotros. Entonces, nosotros desde el punto de vista del OASI tenemos definido que es un ARPA. Son aeronaves, y una aeronave, ustedes ven bien la definición de cada uno de una aeronave dentro de la documentación de OASI, como cualquier máquina que puede obtener apoyo en la atmósfera de las reacciones del aire distintas de las reacciones contra la superficie de la Tierra. Entonces, una aeronave no tripulada, y en este caso cuando hablamos del ARPA,
lo ASI la ha definido, ¿verdad? En tres grupos. Uno pequeño UA, generalmente menor de 25 kilos, comúnmente llamado drones. Globos libres no tripulados, que son no impulsados por motores, no tripulados, aeronaves más ligeras que el aire en vuelo libre. Y los modelos de aeronaves que son versiones a escala más pequeñas, pero son recreacionales. También tenemos a las aeronaves mucho más grandes, ¿verdad? Que son mayores de 25 kilos y que estas tienen una aplicación de regulación especial y de comunicación que apoya su implementación. Bueno, dentro de la documentación y los fundamentos de mandato del OASI, de acuerdo a estas implementaciones, está el Convenio de Chicago, el artículo 29, están los diferentes documentación que tienen que ser desarrollados por los estados, ¿verdad? Para la aplicación de los documentos de navegación aérea que corresponden a la parte de la implementación de la regulación de los ARPAs. Y el ARPAS, las operaciones del ARPAS es operaciones que afectan todos los anexos del OASI a excepción del anexo 5. Entonces, cada uno de los estados que va a trabajar en la implementación de la regulación tiene que tener en cuenta que estas operaciones afectan, ¿verdad?, cada uno de estos anexos. Y como estados, parte del Convenio de Chicago, tienen que asegurarse que la implementación de las modificaciones de los anexos se han implementado dentro de su regulación. Aquí vamos viendo, ¿verdad? Hay varios artículos, ¿verdad?, que aplican a la parte de la regulación. Estamos hablando del artículo 8, que habla de la autorización especial para sobrevolar, ¿verdad?, en un estado. Los vuelos controlados para evitar los peligros. Y aquí lo interesante es, y como lo mencionó anteriormente, que las operaciones de los ARPAs están conviviendo no solo con las operaciones de aeronáutica civil, sino también con las operaciones de aeronáutica de la parte militar. Toda aeronave de un estado contratante que se emplee en la navegación internacional llevará la siguiente documentación: certificados de matrícula, certificado de aeronavegabilidad y las licencias apropiadas para cada miembro de la tripulación. Generalmente, cuando nosotros hablamos de una aeronave de operaciones comerciales y cuando los pilotos, ¿verdad?, presentan su licencia, o cuando la aeronave presenta un plan de vuelo para operar, esa aeronave tiene que cumplir, que la aeronave esté certificada y que cumpla con una matrícula del estado, que tenga su certificado de aeronavegabilidad, y adicionalmente que el piloto tenga las licencias necesarias para operar a esa aeronave. Entonces, de acuerdo al tipo de ARPAs que nosotros estamos utilizando, ¿verdad?, ya sea uno más grande, mayor a 25 kilos, el Estado tiene que desarrollar los procedimientos y la regulación necesaria para que los usuarios y los pilotos de estas aeronaves puedan cumplir con esas partes. Entonces, ¿eso qué significa? Que el Estado tiene que tener un procedimiento para verificar y tener un registro de matrícula de los ARPAs. Tiene que haber un certificado de aeronavegabilidad de los ARPAs, y los pilotos tienen que tener las licencias apropiadas de tripulación. Ahora, estos mecanismos difieren de equipo a equipo, y es donde el Estado tiene que asegurarse que su legislación y sus procedimientos contemplen la enorme cantidad de equipos que mantenemos en el comercio. Los procedimientos de aeronavegabilidad para un tipo de equipo pueden diferir para el otro tipo de equipo. Las licencias y los análisis de riesgo para un ARPA pueden diferir para el otro. Entonces, toda esa información tiene que estar integrada dentro del análisis que hagan las autoridades de aeronáutica civil para incorporar estos procedimientos y la información necesaria dentro de su regulación, que es una de las cosas que pasa generalmente. Un estado, cuando nosotros definimos un procedimiento para algo, generalmente hemos definido ese procedimiento para, digamos, la tecnología que tenemos disponible en el momento. Pero los ARPAs están evolucionando de manera súper rápida, las aplicaciones en las que se utilizan cada día son mayores. Entonces, el mecanismo
que abarque todas estas operaciones tiene que ser tan activo de ir incorporando esta información día a día y hacerla ser un procedimiento proactivo, ir incorporando más, ¿verdad? Para ir preparando, ¿verdad? Los procedimientos necesarios para que todos estos equipos sean incorporados de manera segura y sus operaciones sean de manera segura dentro del Estado. También no nos olvidemos que estas operaciones también representan un nuevo giro, ¿verdad? Un nuevo mercado, ¿verdad? Que de una y otra manera beneficia a los diferentes estados. Están creciendo empresas, ¿verdad?, que basan sus servicios en estas operaciones. Entonces el crecimiento comercial, el poder proporcionar nuevas fuentes de trabajo y nuevos servicios es algo muy bueno, y entonces lo único que tenemos que hacer es asegurarnos que estamos haciendo esta incorporación de la forma más segura. En la presentación van a ver creo que va a estar disponible para todos, ¿verdad? Van a haber varias definiciones que lo ASI da a este tipo de operaciones e información que los estados tienen que tener en cuenta para sus implementaciones. Un ARPAS, dice, será aprobado teniendo en cuenta las interdependencias de los componentes de conformidad con los reglamentos nacionales y de forma que concuerde con las disposiciones de los anexos afines, y da una serie de recomendaciones que se deben tomar en cuenta para la parte de incorporación en la regulación. Y otro aspecto muy importante, ¿verdad?, que cuando la OASI dice que tiene que tener en cuenta los reglamentos nacionales, es que también el ARPAS introduce el aspecto social de su uso, la parte de la privacidad, hasta dónde un ARPAS puede volar sin violentar la privacidad de cada uno de los individuos. O sea, ¿cómo vamos a establecer esas regulaciones? ¿Qué pasa si el día de mañana estamos en cierta parte y nos toman fotografías que pasan en algunas partes y esas fotografías no son aprobadas por nosotros, o obtienen información que no es adecuada a través de estos medios? Entonces, no solo existe la regulación de parte del Estado, sino que existe otra regulación de la parte legal, ¿verdad?, que se debe analizar por parte como un grupo conjunto dentro de todo el Estado, para ver todas las partes que las operaciones de ARPAS afectan. En ese sentido, ¿verdad?, existen disposiciones básicas a nivel de navegación internacional, requisitos claves para la integración segura y la facilitación a lo largo de toda esta implementación. Primero, puntos que son totalmente torales, la parte de las licencias, ¿verdad?, las licencias de los pilotos, los certificados de aeronavegabilidad, la parte de las operaciones, y aquí viene otra parte que es la parte de la infraestructura. Algunas aeronaves que ya son mucho más grandes necesitan medios de comunicación específicos para proporcionar los mecanismos de comunicación entre el piloto y la aeronave, el piloto remoto y la aeronave. Entonces, el Estado, y aquí es donde empezamos a pensar en el negocio. O sea, decimos, ¿qué servicios van a estar disponibles en el futuro? ¿Qué infraestructura tengo que tener disponible, ¿verdad?, en tierra para facilitar las operaciones de estas aeronaves, que ya son, digamos, servicios de aeronaves un poco más grandes, pero que necesitan un tipo de infraestructura, tanto de comunicaciones como de vigilancia, como de monitoreo, ¿verdad?, para que estas operaciones funcionen. Entonces, nos estamos preparando para eso, nos estamos preparando para que nuestro mercado se abra y podamos proporcionar esos servicios, teniendo en cuenta cómo está evolucionando la tecnología. Entonces, ahí es necesario, ¿verdad?, la parte de la planificación a corto, mediano y largo plazo, ver cómo están operando las aeronaves en estos momentos, ver qué servicios podemos implementar a corto y mediano plazo, ver qué infraestructura y qué inversiones necesitan para que operen. Y adicionalmente, ¿verdad?, tenemos que pensar en los requisitos de integración. Los requisitos de integración dependen del tipo de aeronave que nosotros vamos a integrar. Aeronaves más pequeñas
¿verdad? O recreativas, o de menos de 25 kilos, como están definidas, las podemos integrar de manera mucho más fácil y delimitar las áreas de protección, por ejemplo, de los aeropuertos y otras áreas que son áreas protegidas y que los ARPAs no pueden operar. Pero ¿qué pasa cuando a medida que vamos integrando aeronaves mucho más grandes? Y estas aeronaves necesitan operar en el mismo espacio aéreo donde operan las aeronaves comerciales. Entonces ahí no solo necesitamos, ¿verdad?, la parte de la regulación, también necesitamos software y aplicaciones dentro de los centros de control o dentro de los centros de monitoreo de las aeronaves que permitan esa integración y que aseguren que la integración se hace de forma segura y que en ningún momento es vulnerable la seguridad operacional. En ese sentido, se tienen que hacer análisis de el espacio aéreo, de las operaciones que realizamos, se tiene que tener información de continua, ¿verdad? De información del pasado, información de cómo, estadística de cómo vamos a movernos y el plan de acción de cómo se va a hacer la implementación en el futuro. Y en eso, y adicionalmente, existen facilitadores a largo plazo. Estos facilitadores integran todo el environment, que es lo que nosotros tenemos implementado, aplicaciones, cómo trabajamos, la infraestructura operativa, las operaciones que tenemos, el personal que tenemos, el entrenamiento, la capacidad y toda esa estructura. La parte legal, como le vimos, la parte legal no solo lleva con la implementación de los procedimientos y la implementación de las recomendaciones de los anexos de OASI y las implementaciones de los procedimientos a nivel de aeronáutica civil, pero también estamos hablando de la legislación a nivel del país que enfoca toda esa parte social y que enfoca también y que debe estar definidas las penalidades, ¿verdad? Y las multas, inclusive los castigos a nivel legal que se tienen que implementar si en dado caso alguien no cumple con la ley, ¿verdad? La parte de seguridad es súper importante, la facilitación y adicionalmente un facilitador que muchas veces nosotros no los pensamos, son los recursos financieros para hacer todas estas implementaciones. Entonces, cuando nosotros hacemos esa planificación y tenemos en cuenta que tenemos que hacer una implementación, pues deben haber recursos económicos para hacerlos. Entonces, esas son las cosas que se tienen que tener en cuenta en la implementación no solo de los ARPA, sino de cualquier otra facilidad que nosotros vayamos a hacer en el futuro. Ahorita las tecnologías están evolucionando de manera increíble y no solo estas, sino otras se están integrando a las operaciones de aviación. Esta es información de cómo la OASI, ¿verdad? está desarrollando toda esta documentación. Existe un grupo de expertos de ARPAs del OASI que reúne la parte de los reguladores y la industria. Existen 26 estados de las 6 regiones del mundo, ¿verdad? Asegurándose que haya una representación geográfica y diversidad de los puntos de vista desarrollados en cada una de las etapas. Y varias de las organizaciones que nosotros conocemos son parte, ¿verdad?, del desarrollo de esta documentación. Y finalmente existe un grupo de expertos que actúa como punto focal y coordinación de los trabajos que está realizado por este grupo. Actualmente, ¿verdad? Existe un enfoque, ¿verdad? De los desarrollos que está realizando la OASI en cuanto a esto. Hay documentación que apoya las operaciones internacionales IFR, la parte de los espacios aéreos y los aeródromos controlados, ¿verdad? Que sean espacios seguros para las operaciones de control de tráfico aéreo y los vuelos comerciales sin interferencia. A que haya una interoperabilidad global. Esto es súper importante y muchas veces una de las recomendaciones que nosotros hacemos a los estados es la parte de estandarización de los procedimientos. Cuando ustedes tienen procedimientos estándares y armonizados, especialmente con los estados adyacentes, facilitan de mejor manera las implementaciones y las operaciones entre un estado y otro. Entonces, eso es muy importante.
Como les dije, los 19 anexos son afectados, el 5 afectado de una manera menor, pero existen también prioridades en cuanto a los fundamentos de las operaciones internacionales con respecto a la información que provee la OASI con respecto a los ARPAs. Por ejemplo, se emitió información sobre las recomendaciones de la emisión de la licencia de pilotos remotos que fue adoptada en el 2018. Existen recomendaciones en cuanto a la certificación de aeronavegabilidad que va a ser adoptado en el primer trimestre de este año. Existe información en cuanto a la frecuencia y a la forma de utilizar los data link en C2, ¿verdad? Que se va a adoptar en el primer trimestre de este año. Y existe información en cuanto a los certificados de operador de ARPAs, que también se va a implementar y va a estar disponible en este primer trimestre. Existen también otros manuales y otra información. Está el manual de sistemas de aeronaves pilotadas a distancia, el documento 119. Está el portal del ARPAS, que está un portal con la información más importante del ARPAS desarrollado por la OASI. Y ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, están los CONOPS, los conceptos operativos de cómo operan los ARPAs en operaciones internacionales, los modelos de regulación, las cajas de herramientas, informaciones adicionales que ustedes pueden tener en cuenta al momento. Y existen información de los webinarios que está realizando la OASI, ¿verdad?, para sociabilizar toda esta información. En las páginas de OASI ustedes pueden encontrar webinarios con toda la información, diferentes temas y diferente aplicación de los documentos y las regulaciones que OASI está sacando para que sea de fácil implementación por los estados. Aquí tienen toda la información de referencia de todas las operaciones que nosotros estamos realizando y qué documento de referencia está relacionado con qué parte. Finalmente, ¿verdad?, decirles que hay un ciclo de tecnología. Este ciclo de tecnología abarca no solo la implementación del ARPA, sino, como lo dije, la implementación de muchas tecnologías. Entonces, aquí es un ciclo, ¿verdad? Este ciclo dice que estamos abiertos a nuevas tecnologías e integrar las tecnologías sin que esto sea estresante para nosotros. Estas tecnologías están ligadas a las operaciones y qué tipo de operaciones y cuáles son los objetivos de estas tecnologías al ser implementados, qué regulaciones nosotros vamos a implementar o vamos a desarrollar, especialmente asegurándonos que el integrar estas tecnologías son seguras, ¿verdad? Se integran de manera segura y se cuentan con todas las herramientas para asegurar la seguridad operacional de todas de las operaciones. La otra es la confianza del público, y ahí es donde es un enfoque bastante interesante, porque al público le estamos pidiendo que existen nuevas posibilidades de proporcionarles un servicio, pero también debemos hacer conscientes de que este servicio o la implementación o el uso de estos equipos puede ocasionar cierto riesgo, ¿verdad? Y que la gente debe estar preparada para enfrentar e implementar las medidas mitigatorias necesarias, ¿verdad?, para disminuir los riesgos. Y finalmente hay un mercado emergente, ¿verdad?, que tenemos que tener en cuenta. Esta evolución tecnológica fomenta el mercado y el desarrollo socioeconómico de los estados, y entonces debemos estar abiertos y enfocados a abrirles las puertas. Bueno, ¿qué se necesita? Entonces, el reto de integrar aeronaves no tripuladas en el sistema de aviación requiere experiencia técnica, un marco de referencia intergubernamental, cobertura geográfica global, cooperación de los reguladores y de la industria. Y para abril de este año, nosotros vamos a tener el simposio de los drones, ¿verdad? Creo que va a ser online. La página está abierta para que todos puedan participar. Nada más hacen su registro en la página de OASI y van a tener, creo que, una semana que va a durar este evento. Existen también, la OASI tiene cursos en línea que están habilitados, ¿verdad?, desde conceptos básicos de qué es un ARPAS, qué es un UAS, cómo se aplica y cuáles son las regulaciones
que se aplican a todo eso, cuál es la documentación disponible por OASI para ello, también está disponible. Y finalmente les dejo una página súper interesante. El año pasado hicimos un evento con la FAA. Entonces, este evento fue un evento de 2 días donde el OASI presentó toda la documentación disponible y las normas de las que los estados pueden basarse para el desarrollo de su regulación, y adicionalmente la FAA de los Estados Unidos presentó esa misma información y presentó información adicional de la campaña, ¿verdad?, de educación al público que está realizando los Estados Unidos con respecto al uso de los ARPAs. Entonces, esa información está en ese link. Adicionalmente a las presentaciones, también pueden encontrar la grabación de las 2 sesiones de ese evento. Y bueno, muchas gracias. Trato de ser muy breve, tiendo a hablar mucho, pero sí. Estupendo, Mayda, estupendo. Como me toca ser, entre comillas, el guardián del tiempo de nuestra sesión, quiero expresarte mi reconocimiento porque de un tiempo, de una claridad y una profesionalidad espectacular, nos pone sobre la mesa un montón de temas que la OASI está viendo como encargada de la seguridad operacional a nivel internacional, súper interesantes. Yo inmediatamente, cuando empecé a escuchar tu exposición, me puse a pensar en la dogmática que rige en la Ley de Aviación Civil y en la Ley de Aeropuertos mexicana, que se basa en estas 4 viabilidades, ¿no? La viabilidad técnica, administrativa, financiera y legal, que tú bien apuntabas. A veces se nos olvida el aspecto financiero, porque al final estamos hablando de un elemento tecnológico que, como tú también bien apuntaste, es de rapidísima evolución y actualización en sus capacidades operacionales, en sus alcances, en su autonomía, y eso nos lleva a pensar a ver si la autoridad no solo tiene que regular y legislar en el papel, sino contar con capacidades operacionales reales, una infraestructura real, y para eso se necesita dinero, mucho dinero, para poder tener un control de la seguridad operacional con contramedidas, que, como suelo decir yo, la tecnología solo se controla con tecnología. Y en ese sentido, pues el reto, como bien apuntaste, es mayúsculo. Y el fenómeno, como ya todos nos damos cuenta, es imparable. Entonces, en ese sentido, me parece que OASI tiene un reto mayúsculo y veo que se está comprometiendo muchísimo, por decirlo así, con la causa de la seguridad operacional en el tema de los RPAs. Y en ese sentido te agradezco, Mayra, la visión panorámica que acabas de dar en tu carácter de oficial de OASI, y sin duda deja a los gobiernos estatales de las altas partes contratantes del Convenio de Chicago, a excepción del anexo 5, una tarea también mayúscula para estar a la altura que la organización nos pone sobre la mesa de los retos, ¿no? Muchísimas gracias, Mayra. Volveremos contigo y vamos entrando, después de esta excelente y magistral exposición de tu parte, ya con nuestros panelistas, porque el tiempo se va volando, y más cuando a los que estamos asistiendo a esta sesión pues nos apasiona el tema, pues pudiéramos estar aquí hasta las 5 de la tarde, pero pues no es el caso. Más bien, abramos el apetito para tener más sesiones de estas. A continuación, le voy a ceder el uso de la palabra al ingeniero Arturo Monarres, que ya lo presenté. Él es director de operaciones de Dronamex, una empresa que comercializa equipo, pero también presta servicios administrados con estos equipos, sobre el tema de usos y disponibilidad, el tema de herramientas disponibles, retos en la práctica a la hora de entrar a nivel comercial y operación, tanto desde el punto de vista operacional como desde el punto de vista administrativo, como desde el punto de vista financiero. Supongo los clientes te han de plantear muchos problemas, Arturo. Entonces, recordar a los panelistas todos, aprovechando que estoy introduciendo al primero, que la idea es que cada uno hable 5 minutos y vaya a sus temas, por eso los enuncio previamente a su intervención, de tal manera que después podamos abrir el foro a preguntas y respuestas de todos los asistentes. Arturo, cámaras y micrófono contigo. Muchísimas gracias, Rodrigo, y muchísimas gracias, Mayda, por esa presentación tan concisa y tan rica de cómo es el panorama regulativo del que tenemos que ir pues cobijándonos todos los que nos dedicamos de cierta manera a esta nueva industria
que se está fortaleciendo, o esta industria más bien que se ha ido fortaleciendo y creciendo los últimos años. Yo como director operativo de Dronamex, pues me encargo de atender en específico 4 sectores, que en los 4 sectores ha habido muchísimos cambios en los últimos años. En específico son el de agricultura, el de construcción, el de seguridad y el de inspecciones industriales. Y con el pasar de los días, de las semanas, de los meses, nos damos cuenta que el avance tecnológico y cómo lo van adoptando los diferentes mercados, los diferentes sectores de mercado, pues como bien lo mencionas, nosotros lo detectamos ya y lo sentimos ya en donde la gran mayoría ya lo está utilizando, ya lo está incorporando en sus protocolos y se empieza a hacer minoría las empresas y los mercados que aún no se están subiendo al barco, por ponerlo así de una manera. Pero como bien lo mencionas, el tema de seguridad se vuelve un tema bien interesante porque ahorita muchas de las empresas con las que nos acercamos, sobre todo a proporcionarles asesoría, de venderles equipo, a proporcionarle capacitaciones, a hacerles conocer la norma vigente, al menos ahorita que está en México, que es la 107. Para ellos, por ejemplo, pongo un ejemplo como es el campo, la agricultura, que es una industria que es más lenta en la adopción de nuevas tecnologías, pero que están dispuestos a dar el salto, que entienden que necesitan ya actualizarse en esta revolución que son los drones, y en ese sentido de repente es un poco abrumante para ellos no solamente tener el que acoplar a sus protocolos nuevas tecnologías, sino aparte hacerlo dentro de un marco normativo y hacerlo de manera segura. Entonces es interesante porque nos damos cuenta que son contadas las empresas que lo están haciendo pues como se debe de hacer, pero la gran mayoría son empresas o son grupos de personas que se avientan y no sabemos si están capacitadas o no, no sabemos si saben la regulación o no. Y como bien lo mencionas, o sea, al tener las cosas básicas como el registro de la aeronave, los estudios de aeronavegabilidad de las rutas o de las misiones que quieran hacer y de tener pilotos certificados, pues se vuelve un reto bien interesante, al menos desde mi trinchera, como lo veo aquí en el Estado mexicano, y que sí genera un poco de preocupación en cuanto a cómo se va a poder equiparar el avance tecnológico, que día a día están saliendo nuevas cosas, con la demanda que tiene el mercado, que cada vez va creciendo, para que todos tengamos esa seguridad. Yo aquí lo dejo mi comentario, Rodrigo, pero abierto a preguntas y a los demás, por supuesto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Sin duda, se vuelve un reto, vamos a decirlo así, normalizar la legalidad en la operación de este tipo de equipos. Y hay que entender, como bien apuntó Maida, que la aviación, para que sea negocio, primero tiene que ser segura. Y de ahí construir desde la seguridad operacional, ¿no? Entonces, yo suelo decir en tono de broma que los 10 mandamientos de la aviación, que son 2, safety and security, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tú apuntas que esas son las dificultades y ya yo creo que con el diálogo que tendremos con los asistentes a través de las preguntas, esto se podrá profundizar y enriquecer. Muy bien, pues quiero presentar a continuación a nuestro siguiente panelista, que es un experto en la materia, un colaborador regular de A21, quien es Luis Salazar, quien me consta y quien me honra con su amistad, pues su pericia, su conocimiento, su experiencia en el tema, es pionero en el tema de certificación, es pionero en el tema de educación y capacitación en el tema de operación de estos equipos. Luis Salazar se va a enfocar en el tema precisamente de la regulación, la implementación y estandarización integrada de operaciones seguras en el espacio aéreo y la integración de los RPAs en las operaciones, tanto más allá de línea de vista como vuelo por instrumentos en el espacio aéreo controlado. Luis,
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cámaras y micrófonos contigo. Muchísimas gracias, Rodrigo. Agradecer a 21 la oportunidad de participar con ustedes. Mayda, tu exposición nos da un marco muy interesante de hacia dónde debemos ir y hacia dónde los Estados miembros deben de ir implementando su regulación. Mucha gente me ha preguntado a propósito de la OASI. Bueno, la OASI, ¿qué participación tiene? ¿Y qué necesario es cumplir con la regulación? Hay que recordar que en la jerarquía de la regulación, los convenios internacionales están por arriba de la Constitución. Entonces, ahí que si se requiere cumplir con la normatividad, en este caso la norma oficial mexicana en México, forzosamente también se deberá de cumplir con los estándares de la OASI, el Convenio de Chicago y los diferentes anexos. Entrando en materia, para el caso de México, como muchos otros países, todos han visto la necesidad de cómo acomodar los drones en el espacio aéreo en un principio, para después integrarlos de manera coordinada con las otras aeronaves, como decía bien Mayda, con el control de tránsito aéreo. Y ha sido no fácil para el Estado mexicano el cómo ir evolucionando con la regulación, que hay que tener muchos procedimientos legales para que se pueda implementar. En el caso de la norma oficial mexicana, estuvo prácticamente 3 años en este proceso de implementación. Finalmente, cuando ya entró en vigor, me atrevo a decir que muchos de los artículos ya eran obsoletos porque la tecnología ha evolucionado mucho más rápido que la misma regulación. Y además, los fabricantes de drones también han visto cómo se puede reducir los instrumentos para llegar a los estándares. Un ejemplo, en Estados Unidos, en México y en otros estados miembros de la OASI, se necesita registrar los drones en el registro aeronáutico, en este caso mexicano. El límite son los 250 gramos. Para el caso de México y otros países, DJI sacó su dron que pesa 249 gramos. Entonces también hay una carrera entre la tecnología y la regulación que debemos ir cumpliendo. La norma oficial mexicana no es fácil de entender. Todo lo que se habla ahí es en términos técnicos. No son términos que la gente en general tenga los conocimientos de qué son las NOTAMs, cómo se distribuye el espacio aéreo, cuáles son los límites. Y ahí creo que hace falta unas campañas de concientización y de traducir al público en general qué es la regulación y los estándares de seguridad. Algo que es no negociable para el caso del Estado de la OASI y es no se puede por ningún motivo reducir los estándares de seguridad de la aviación. Entonces ahí si los drones quieren integrarse dentro del espacio aéreo, van a ser al menos con cumplir con esos estándares mínimos. Se puede hablar muchísimo de qué son los requisitos para el caso de México. Básicamente para drones de entre 2 y 25 kilogramos se requiere tener una licencia, una autorización de piloto. Para drones de más de 25 kilogramos se necesita una licencia de piloto con diferentes capacidades. Posteriormente hay que tener un manual de operaciones, se tiene que validar con la autoridad para tener las autorizaciones de operación. Son procesos engorrosos, son procesos muy caros. Para poner un ejemplo, obtener una licencia de piloto, en la parte del curso, en la parte del pago de derechos, hay que invertir alrededor de $1,400. Eso sí, se está en la Ciudad de México. Si el sinodal de vuelo tiene que viajar a otro estado, se hay que pagar viáticos del sinodal, el vuelo, es decir, se vuelve muy, muy grande la cantidad de dinero que hay que invertir. El seguro de la aeronave no baja en México de los $600. Es complicado, es muy costoso, incluso empresas de gran tamaño no se han atrevido a cumplir con la regulación porque también hay una deficiente vigilancia sobre esta regulación. Y bueno, hasta aquí quiero dejar mi participación para pasar posteriormente a la etapa de preguntas y respuestas. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Muy claro, muy preciso, muy específico y muy realista. Ese es el tamaño del reto que nos pones tú en la mesa
en este caso para la autoridad, tendríamos que decirlo, por el tema que tenemos en la aviación es que es, de por sí ya tiene una autoridad regulatoria, que es la Secretaría de Comunicaciones, que a través de este nuevo órgano desconcentrado, estoy hablando para los que nos acompañan de México, es un órgano de reciente creación, de octubre del 2019, como Agencia Federal Aeronáutica, es un órgano desconcentrado con autonomía técnica, administrativa y financiera, sin embargo, dotada de muy poquito presupuesto, sobre todo en el pasado presupuesto de egresos, ¿no? Entonces, pues ahí está el tamaño del reto para poder dotar a la autoridad de la infraestructura necesaria para una mejora regulatoria, como bien denuncias en tu comentario, y al mismo tiempo con una capacidad real de preservar la seguridad operacional, ¿no? Porque ese es nuestro punto de partida siempre en este tema. Y tratar de equiparar o hacer analogías de procesos de certificación y operación con lo que es la aviación convencional, me parece que tendría que pensarse dos veces en el tema de no tripulados, puesto que si bien desde el punto de vista de la aeronavegabilidad el fenómeno es el mismo, desde el punto de vista de la evolución, el tamaño, las cargas, el peso, de hecho así se clasifican este tipo de equipos en nuestra norma que tú bien mencionaste, pues es distinto. Y en ese sentido tenemos, vamos a decirlo así, un ecosistema o un subecosistema que se tiene que integrar al gran ecosistema del espacio aéreo para uso comercial, y en ese sentido, y privado, y civil. Entonces, en ese sentido, hay demasiadas notas que tomar en cuenta para poder dar con una solución. Pues, Luis, muy agradecido. Pasamos ahora a la intervención de Fernando Lina, que se va a enfocar en el tema del perfil y la visión del usuario, que me parece interesantísimo, porque al fin y al cabo, Fernando, en su trayectoria profesional, pues se ha topado también con fenómenos y realidades que de alguna manera empatizarán con la mayoría de los asistentes aquí a esta sesión y que nos puede dar luz para probar nuevas rutas o derroteros de mejora tanto por parte de la autoridad como por parte del usuario. Fernando, cámaras y micrófonos contigo. Correcto, Rodrigo. Muchas gracias por permitirme la palabra. La verdad es que me siento bastante contento de estar aquí, de estar teniendo esta charla, de estar con Maida, con Arturo, con Luis, contigo, Rodrigo. Porque es un espacio que nos permite compartir información. Les contaré algo rápido. Mucha gente con la que nosotros estamos contactando, trabajando, que se nos acerca, lo que nos dice, es que no hay regulación. Y bueno, se lleva mucho tiempo trabajando en temas regulatorios. Ahí en México, Rodrigo, no me dejarás mentir, pero hay cerca de 10 años que salió la circular 1, creo que un poco más todavía que salió la primera circular. Es decir, ha habido esfuerzos, ¿no? Ha habido bastantes esfuerzos. Correcto, tuvimos circulares obligatorias y apenas en 2019 la norma oficial por fin. Así correcto, es. la NOM, ¿no? Que fue la que tuvo mucho peso en medios, difusión y demás por tratarse de una NOM y no de una circular nada más, ¿no? Bien, pues miren, en todo este contexto, rescato varias ideas también que nos han dado ahorita un poco. Tema de tecnología y tema de intrusión de personas, vamos a decirle, ajenas a la aviación, ajenas al medio aeronáutico, que las están usando, ¿no? Tenemos aquí dos cosas importantes, nos comentaba Arturo, ¿no? El tema de estos servicios, ¿no? Son servicios donde lo que el usuario ahorita está buscando, digamos, estas empresas están buscando una solución, un resultado. Ellos no tienen en el punto de foco esta parte que se necesita para operar de manera correcta y segura estos equipos, ¿no? Lo primero que se ve en el radar, digamos, es el costo del equipo. Pero bueno, hablaba por ahí Arturo de que no es equipo, ¿no? Es capacitación, es seguros, es invertir en mejora continua y son cosas que están muy lejos del foco. Hablando del tema de que tiene que ser redituable también, ¿no? Esto tiene que ser redituable, si no, nadie haría nada. ¿Qué sucede cuando encontramos y nos empezamos a ver ofertas con que hay empresas, como Arturo, que tratan de llevar todo en orden, ¿no? Que tratan de llevar sus equipos, que su personal está capacitado, está certificado, sus equipos son muy buenos y tienen determinado valor de mercado el servicio que venden, ¿no? Y sin embargo, vemos por otro lado que hay otra empresa que está iniciando y que no cuenta a lo mejor todavía con todo esto y por ende ha hecho una menor inversión y por ende puede brindar un precio más bajo. Esto hace que el mismo mercado nos esté ahorcando, ¿no? En el tema de los precios, en el tema de que, bueno, a mí no me interesa lo que hagas, al final va a ser responsabilidad del prestador de servicio lo que haga con el dron, yo quiero mi solución o mi resultado, ¿no? Ese es un punto importante, ¿no? Y ahorita con todo esto estamos hablando de los clientes, vamos a llamarles de algún uso profesional, ¿no? Que están buscando un resultado profesional para de algún otro modo obtener un mayor beneficio, ¿no?
Tal vez como ejemplo en la parte de agricultura que tocó Arturo, pues tener mejoras en los rendimientos de cultivos, monitorear, tener información predictiva, etcétera, ¿no? Que al final les beneficia y que les va a convenir, que seguro van a invertir, ¿no? Pero también tenemos otra parte de otros usuarios, que son los usuarios, vamos a llamarles comunes, ¿no? El usuario que tiene el poder adquisitivo de comprar un dron, que ya no están nada caros, por cierto, que prácticamente pues, cualquier persona ahorrándole puede hacerse un dron de buenas capacidades. Y por buenas capacidades hablo que son muchas veces capacidades que exceden lo que actualmente tenemos en el marco normativo aquí en México, en la NOM 107. Muchos de estos drones pequeñitos, la verdad es que sobrepasan los límites que nos pueden decir ahí. Aquí el detalle es que, bueno, se está haciendo una venta súper masiva de este tipo de drones. Es gente que está utilizando el espacio aéreo, ¿no? Con estos pequeños equipos que bien, no tienen ni este conocimiento ni esta capacitación para coexistir con demás aeronaves. Y bueno, eso pues al final genera una serie de preguntas enormes. ¿Qué más les puedo comentar acerca de estos perfiles de usuario? Bueno, y estas personas la verdad es que tampoco buscan o no tienen en mente la parte de capacitarse, de tener un seguro. Lo que ellos buscan muchas veces es sacar una serie de fotografías que sean buenas, que sean padres, ¿no? Para poder compartir como si fuera una extensión de una cámara que vuela. Y obviamente, pues aquí yo pienso que la gran mayoría de los RPAS, de esos equipos, van a caer dentro de ese sector por la facilidad que hay para conseguirlos. Ahora, yo veo súper desafiante el reto que tiene OASI, que tienen las autoridades de cada estado, que es de, bueno, ¿cómo podemos pues mantener este uso seguro, esta coexistencia, ¿no? Entre estas aeronaves no tripuladas, de las aeronaves no tripuladas y de las diferentes categorías de no tripuladas que van a empezar siguiendo? ¿Cómo se van a poder mitigar los riesgos de tantas aeronaves que están tan dispersas? De manera tradicional podemos decir que las aeronaves se encuentran juntas en algún lugar, en algún aeropuerto, en algún aeródromo, se puede ir a comandancia de aeropuerto y generalmente ahí se tiene mucha información, ¿no? Se puede ir a auditar ahí. Vaya, ¿qué reto va a ser, ¿no? Saber que ahora las aeronaves van a estar completamente dispersas y que no van a depender de un punto de operación como es un aeropuerto, sino que en el lugar donde se necesite, seguramente va a haber una de estas aeronaves. Y bueno, otro super reto que viene de la mano y también es ahora toda esta gente que se está digamos, metiendo en toda esta parte también de uso del espacio aéreo, ¿cómo la vamos a capacitar? Y de cada estado, ¿cómo van a dar seguimiento para que se cumplan esas normas? La verdad yo lo veo como una labor titánica, ¿no? ¿Cómo vamos a poder nosotros, bueno, en este caso los gobiernos o los estados, cómo van a poder pues dar seguimiento a que todo esto se cumpla? Y bueno, pues hasta aquí quiero dejar mi participación. Es que trato de expresarles un poco todo esto que nos llega, ¿no? Acerca de las preguntas, inquietudes, los usos, para ponerlo ahí sobre la mesa, porque al final creo que aquí es donde va a recaer la mayoría de los usuarios, ¿no? Y también creo que es donde va a caer pues la mayor amenaza a la seguridad, considero yo. Clarísimo, Fer. Súper puntual. La verdad es que, perdón que haga el paréntesis en el tema de modo, pero estoy sorprendido de cómo los panelistas se han atenido al tiempo. De verdad, esto, perdón, soy abogado y en los paneles de abogados nunca pasa. Se nota que aquí la mayoría son ingenieros. Muchísimas gracias a los cuatro por ser tan meticulosos en el uso de su tiempo. Y además porque sí han puesto muy puntualmente el tema que les toca, y al menos a mí me surgen muchísimas inquietudes. Como bien apuntó Fernando, se me hace interesantísimo lo último que dijiste, están dispersos. Habitualmente en la aviación, vamos a llamarlo así, convencional, si se me permite el uso, los aviones cuando están en tierra se concentran. Efectivamente, en los aeródromos designados, un punto A, un punto B, sean aeródromos de tierra, sean aeródromos de agua, en el caso de los hidroaviones, y que son lugares perfectamente determinados que siguen las especificaciones del anexo 14 OASI. Tomo 1, y en ese sentido, los drones, tenemos un caso muy claro en China, que es EHang, que ya ha logrado certificaciones en materia de aeronavegabilidad y que está moviendo cosas y está desarrollando lo que le llama ePort, donde ellos es una especie de helipuerto, pero con el mismo concepto de estacionamiento en edificio, de forma automatizada,
baja la rampa y coloca es su proyecto de desarrollo, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa dispersión nos lleva a un tema que he tenido oportunidad de discutir con Luis, que es el UTM, el Unmanaged Traffic Management, cómo integramos y cómo administramos el espacio aéreo de manera segura, sobre todo en espacio aéreo urbano, que eso va a ser el gran reto cuando ya no estamos hablando de un paquete, sino que estamos hablando de transporte de personas. Y en ese sentido, y de automatización, ¿no? Entonces, en ese sentido es interesantísimo lo que apunta Fernando. Pues, Fernando, una vez más, te agradezco tu interesante exposición. Vamos a abrir ya ahora sí, y traemos muy buen tiempo para que si ustedes en alguna de las preguntas quieren abundar, para poder ir leyendo ya algunas de las preguntas y respuestas que los asistentes nos están haciendo llegar. Antes de eso, quiero mencionar que la grabación de este webinar o de estos diálogos de altura estará disponible tanto en Facebook de Aviación 21 como en su canal de YouTube. Y eso es importante para que si después se quiere volver sobre algunos de los temas aquí tratados con más calma, lo podremos hacer todos los que de alguna manera asistimos. Muy bien, pues voy a abrir con algunas preguntas. La abro al panel. Si alguno quiere intervenir o varios quieren intervenir sobre la misma pregunta, basta con que pidan la palabra de forma oral y se las concedo. La primera dice, ¿en qué tipo de programas académicos debería incluirse este tipo de temas? Pues en los programas tradicionales de ingeniería aeronáutica o aeroespacial que existen en nuestro país, estamos hablando de México, no existen este tipo de temas incluidos en la currícula. ¿Cómo se puede participar como academia en la generación de normas de esta temática? Y el tema de estándares de aviación en términos de aeronavegabilidad, certificación de productos, cómo se van desarrollando en México. Yo incuo, antes de dar la palabra a cualquiera de los panelistas que quiera hablar, pues que CONALEP ya está trabajando a nivel técnico el tema de la operación, pero pues sabemos que está el tema del diseño, el tema de la electrónica, de la robótica, ya ahora con el tema de vuelo en enjambre también inteligencia artificial y patrones, de operación. Entonces es un tema que se va ampliando cada vez más y que se va interconectando. Entonces es por dónde creen que debería de ir en el tema académico. Obviamente me parece claro que en las carreras de ingeniería mecatrónica y ingeniería aeroespacial y aeronáutica, pero no sé si alguno de los panelistas quisiera apuntar algo al respecto de esta primera pregunta. Sí, Rodrigo. Luis, la parte de educación, por regulación, solamente las escuelas de aviación que estén autorizadas por AFAC son las que podrán dar estos cursos de certificación de los pilotos. Como si fuera una escuela, aeroescuela, ¿no? Regida por la circular que aplica, ¿no? Aparte de la norma, obviamente. Sí, y tiene que estar regida y tiene que estar supervisada por la Autoridad Aeronáutica Mexicana en este caso, y en los otros países también son escuelas de aviación las que dan estos cursos. No cualquiera institución que de repente se le ocurra hacer los cursos lo puede hacer, porque la idea es estandarizar la educación y tener al menos cierto número de horas y ciertas materias que los pilotos deben de conocer para precisamente asegurar o buscar la seguridad aérea. Correcto. Fernando, lo habías levantado la mano. Correcto. Sí, mira, tal vez enriqueciendo un poco más lo que pasa aquí, justamente como dice Luis, tiene que ser esto a través de una escuela de aviación. Sin embargo, el contexto es muy amplio. Mencionaste que había diseño, ¿no? Hay muchas cosas que vivían alrededor. En mi caso, les puedo contar que yo tuve una formación más de ingeniero. Y dentro de esta parte de ingeniería en robótica, parte de la currícula también no incluía el tema de drones. De hecho, yo saliendo de la carrera fue cuando empecé a involucrarme en el tema de los drones. Es decir, con todo y este background de robots, pues no concebía los drones, que al final los podemos ver como un robot volador. Tuve que posteriormente a esta formación académica tradicional empezar a revisar, investigar y pues certificarme en una escuela de aviación. Es decir, creo que en la parte de currícula pues se pueden ver varias cosas del tema de investigación, funcionamiento, demás. Pero el tema propiamente de tener las aptitudes para la operación de estos equipos, creo que sí tiene que hacerse a través de una escuela de aviación donde los estados pues puedan
revisar que se cumplan estas normas que OASI, nuestras recomendaciones que OASI, pues está marcando, ¿no? Creo que sí corresponde un poquito más allá a los estados. Muy bueno. Mayda, adelante, por favor. Sí, yo quisiera ampliar lo que mis compañeros han dicho en cuanto a la parte de entrenamiento, y también tenemos que definir entrenamiento desde varios puntos de vista. Hay el entrenamiento técnico respecto al tipo de la aeronave, que muchas veces este tipo de entrenamiento depende de qué tipo de modelo es, y generalmente la operación, el mantenimiento y el funcionamiento de esta aeronave solo te lo proporciona el proveedor del equipo. Hay otro tipo de entrenamiento con respecto al entrenamiento, cómo vas a utilizar el equipo dentro de un espacio aéreo y definido dentro de las reglas de la navegación aérea, que ya están más enfocados, digamos, a la escuela de aviación, y que te proporcionan información en cuanto a información meteorológica, información de mensajería aeronáutica, operaciones, y todos los tipos de restricciones y operaciones que conlleva la parte de la gestión de tráfico aéreo. Entonces ya está más enfocado a la parte de aviación. Y existen varios tipos de entrenamiento respecto a la área y al tipo de aeronave que nosotros estamos utilizando. Entonces, cuando nosotros tenemos la necesidad de este tipo de entrenamiento, tenemos que ver que dependiendo del equipo y del servicio que vamos a dar, el entrenamiento puede diferir y puede contener varias fases y varios tipos de entrenamiento, no solo uno. Y quería decir, en ese sentido, quiero decir que hay varias universidades que ya tienen licenciaturas en cuanto al uso de drones, pero que no, claro, no conllevan todas las tecnologías que están disponibles en este momento. Y el año pasado tuve una experiencia súper interesante con la Universidad Nacional de Honduras, que realizó su primer diplomado en cuanto a las operaciones ARPAs. Entonces, o sea, todas las universidades están viendo esa necesidad, y en ese sentido también es una oportunidad para el Estado de preparar al personal humano necesario, no solo para que brinde los servicios dentro del Estado, sino también para exportar, ¿verdad?, este recurso humano a otros estados, ¿verdad?, para que tengan otras posibilidades y puedan servir, ¿verdad?, como un desarrollador social. Entonces también hay varias oportunidades en esta implementación del ARPAS. Hay efectos colaterales más allá de lo que podemos ver, ¿no? O sea, la resonancia que esto puede tener a nivel económico, social, es mayor de lo que ahorita a veces se discute. Muchísimas gracias, Mayda, muy preciso. Vamos con la siguiente pregunta, es una pregunta de On Cortés. Buenas tardes. Quisiera saber en qué etapa está la operación más allá de línea de vista en México y en la implementación de un sistema UTM. Venga, Luis. Gracias, Rodrigo. Perdón, es que es un tema que acabamos de discutir justo, ¿no? Perfecto, justamente. Sí, digamos, la premisa es que la seguridad no se vulnere. En este sentido, la parte de la regulación se requiere tomar un curso de más allá de la línea de vista. Más allá de la línea de vista se define en diferentes países de diferente forma. En el caso de México, por ejemplo, son vuelos hasta 1,500 pies, que son 457 metros, o cuando el piloto pierda de vista la aeronave. El mayor potencial de los drones, sin lugar a dudas, está más allá de la línea de vista. Hasta donde sé, no se ha emitido en México ninguna autorización para vuelo más allá de la línea de vista. En Estados Unidos, se ha hecho muchos convenios con empresas privadas. El año pasado se certificó un corredor que corre por 50 kilómetros Nueva York, del centro de Nueva York hacia el norte, precisamente para probar sistemas de detección y evasión de otras aeronaves y los sistemas UTM de cómo ir administrando este espacio aéreo y cómo las aeronaves van a tener comunicación entre ellas mismas y con la estación en tierra del piloto y el controlador de tráfico aéreo. Entonces, en México es un proceso largo, hasta donde sé, no se ha obtenido ninguna autorización de más allá de la línea de vista. Solamente en uno de los casos sé que hay una licencia de piloto con esta capacidad, incluso una adicional con
vuelo nocturno, que es otra autorización especial que se requiere. Es correcto, actualmente solo la aviación de Estado está haciendo vuelos más allá de línea de vista, hasta donde se sabe, vamos a decirlo públicamente, y bueno, sabemos que hay empresas nacionales que ya fabrican equipos para vuelo más allá de línea de vista, eso es como lo paradójico, ¿no? Que ya tenemos fabricantes de este tipo de equipos de peso y envergadura, y pues sabemos que Fuerzas Armadas, Guardia Nacional los utilizan, marcas sobran, pues desde el Arturus, desde los de EIA, desde, en fin, y en los Hermes, en fin. El caso es que lo que mi experiencia profesional he podido ver es que lo que se hace se coordina con CEMEAM directamente y con comandancia de la región donde se va a hacer el vuelo, se dice qué espacio aéreo va a haber, si es una operación de seguridad se asigna un designador particular al caso, y está en coordinación con ATC todo el tiempo y se hace el programa de vuelo de forma inmediata, que es la operación precisamente para evitar que se pierda la confidencialidad y por tanto la eficacia en acciones de seguridad. Fernando, ¿ibas a comentar algo? Sí, correcto. Tocando de este tema, ¿no? de esta parte de bueno, más allá de línea de visión, bueno, pues muchos de los equipos que ya están rondando en el mercado, que tienen muchos usuarios, exceden estas capacidades. Entonces, lo cierto es que es seguro que existen ahorita y se están haciendo vuelos más allá de línea de visión y bueno, todavía no nos llega esta parte normativa, ¿no? Aquí, bueno, se ve claramente la brecha entre esta parte de tecnología y la parte de la regulación en la que se está trabajando. Sin duda, otro reto también ahí a tomar, ¿no? ¿Qué haces, no? Si en determinado momento, determinada tarea requiere volar más allá de línea de visión y no hay, digamos, estos lineamientos, vaya, te pone también en una disyuntiva, ¿no? En cuanto a que, bueno, tengo el equipo, sé que se necesita esto, pero no puedo porque no está ahorita una regulación. Bueno, y que hay distintas responsabilidades. Como abogado tengo que apuntar que si hay un vuelo más allá de la línea de vista que ocasiona un perjuicio, puede haber desde, según el tipo de perjuicio hecho o daño que se haga tercero en la superficie, puede haber una responsabilidad civil, obviamente la multa que se ha mencionado aquí ya por la responsabilidad administrativa, pero también puede haber una responsabilidad penal. Pero lo que más es importante, como hacemos en aviación, estudiamos los incidentes y los accidentes para prever que no se vuelvan a presentar, más allá de la responsabilidad que después se pueda fijar. Entonces, si la autoridad no tiene una infraestructura para tener un poder real de contramedida a este tipo, vamos a decirlo, de free riders en el espacio aéreo, pues estamos ante un problema para la seguridad operacional evidente. Correcto, Rodrigo, totalmente de acuerdo, ¿no? Este tema, hay una regulación, la responsabilidad existe y ahí está, ¿no? Y no te puedes hacer a ningún lado, ¿no? Siempre va a estar ahí. Gracias, Rodrigo. Correcto. No sé si alguno más quiere apuntar algo, Arturo, Maida. Se me hace, digo, como comentario a lo que ya se ha comentado, a lo que se ha dicho, pero que sí, la tecnología ya está aquí y está al alcance de todos. O sea, hablando desde el aspecto técnico de la capacidad de los drones y de las diferentes antenas que inclusive ya se les pueden adecuar, pues te pueden dar un alcance a 4, 8, 10 kilómetros, ¿no? Y eso lo puede hacer cualquier persona y eso nos pone un poquito nerviosos porque imagínense estar navegando un dron pequeño a 10 kilómetros de distancia sin que nadie sepa, pues, y él solo lo está viendo con su telemetría de su celular o de su iPad que tenga, entonces sí es un tema bastante interesante en cuanto a cómo normar esas cosas y más todavía si no están en el espacio G, si se están subiendo más y es que es el alcance de la tecnología que está ahorita teniendo y que está disponible a todos lo que lo hace más de cuidado. Y por otro lado, pues los softwares que están también saliendo, pues cada vez van haciendo más fácil y más fácil y más fácil y más autónomo para un piloto poder operar una aeronave. Entonces, sí es un tema de mucha responsabilidad que tenemos que ir concientizando y como en cierta parte evangelizando de que no es el simplemente, es que si puedo, entonces lo hago, sino si debería de hacerlo porque pues, ahí es un espacio compartido al final del día. Correcto. Muy interesante. Pues la siguiente pregunta es de Oscar Alán. Dice, hace poco Amazon mencionó que estaba pensando ya introducir drones en la entrega de paquetería. ¿Cómo podría hacerlo sin poner en riesgo la aeronavegabilidad y sobre todo que al momento de que hagan entregas los clientes no sufran algún tipo de accidente?
Y se hace el silencio en el panel. Bueno, generalmente para cada una de las operaciones tiene que haber un análisis de riesgo, ¿verdad? Y tiene que haber un análisis de las operaciones y en qué environment este servicio se va a dar. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en varias áreas, debido a la pandemia, se empezó a entregar medicamentos utilizando drones, pero fueron distancias cortas, ¿verdad? Y se tenía un sistema de monitoreo especificado y se cuenta con una regulación por parte de la EPA aprobada recientemente para que estas operaciones se den. Entonces, todo tiene que ver, incluyendo todos los estudios que se tienen que hacer en cuanto a qué áreas vamos a tener ese tipo de cobertura, qué tipo de equipo vamos a utilizar, qué análisis de riesgo se han realizado, qué medidas mitigatorias se van a implementar, qué regulación tengo disponible, ¿verdad? Qué penalidades tengo disponibles también, cómo el Estado se asegura, ¿verdad?, que hace ese monitoreo sobre las operaciones y se asegura que se están haciendo de forma correcta. Entonces, conlleva un montón de elementos, un montón de aspectos y como nosotros lo decimos, es una apertura del mercado. Y entonces los estados tienen que estar abiertos a esta nueva inducción de tecnología que están abriendo puertas, ¿verdad?, a nuevos servicios, a nuevas oportunidades y un creciente mercado, pero sí se tienen que tener en cuenta todos estos elementos. Y también el proceso tiene que ser muy dinámico, como lo dije anteriormente. Tenemos aeronaves nuevas cada vez, nuevos servicios y todo, y generalmente cuando una empresa dice, tú le diste la oportunidad a esta empresa de proporcionar su servicio, ahora quiero que me des la oportunidad a mí de proporcionar este otro tipo de servicio, y entonces el mercado se va haciendo mucho más grande, y si no contemplamos, ¿verdad?, que este mercado va creciendo, que vamos a tener un montón de diferentes equipos y de diferentes perspectivas desde el punto de vista técnico y operativo, pues entonces la evolución va a ser muy lenta. Y cuando no preveemos esa evolución es cuando nosotros tenemos incidentes, ¿verdad? La falta de planificación y la falta de tener esa planificación adecuada para realizar esto es lo que nos ocasiona los incidentes y los accidentes que generalmente ocasionan ya sea lesiones a las personas o lesiones o daños, ¿verdad?, materiales. Es una respuesta que me provoca mucho, Maida, siendo tu oficial de OASI, en el sentido de que como que se va levantando un muro, ¿no?, de inconvenientes y obstáculos regulatorios financieros para la autoridad reguladora. Entonces, ahí es donde los abogados, en vez de complicar, podríamos simplificar las cosas. ¿En qué sentido? Me parece que la filosofía de OASI es la adecuada cuando habla de drone enable. Es decir, esto es súper importante. Se trata de una integración del dron, porque para una autoridad burocrática gubernamental, sobre todo en Latinoamérica, a veces adolecemos mucho de estas actitudes, es más fácil decir que no. Mientras en el sector privado, en la empresa, decimos ver el cómo sí. Y es bien importante que las autoridades de los estados miembros OASI tengan esa mentalidad, drone enable, y me parece que el OASI lo está promoviendo muy bien desde esa perspectiva, ¿no? Y no obstante todos los retos que acabas de enumerar en la respuesta a la pregunta, creo que es bien importante ver que también cabe la posibilidad, y eso a veces, como la aviación, nada se puede improvisar y todo está perfectamente normado y certificado. A veces pensamos que si no hay una ley en cuanto a temas de responsabilidad, no podemos hacer nada. Y no es cierto. Puede haber supletoriedad de las leyes que permitan ya a las autoridades actualmente exigir responsabilidad. A mí me preocupa mucho más el tema de infraestructura tecnológica para el efectivo control operacional, ¿no? Y yo creo que por ahí la bolsa del dinero es lo que más cuesta, porque pues, los diputados y los congresistas son expertos en poner 1000 cosas en papel y decir grandes peroratas para la regulación y colgarse la medalla, pero luego el tema es con qué dinero me das las capacidades para hacer cumplir lo que tú pusiste en el papel, ¿no? Y yo creo que ese es el gran reto que tiene OASI al concientizar a los Estados miembros y lo está haciendo muy bien en ese sentido. Muy bien, Gisela. Una cosita, Rodrigo. Adelante, Maida. Sí, quisiera agregar una cosita que a veces es muy importante que ustedes lo sepan, que, ay, perdone. No te preocupes.
La OASI es una agencia de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tiene 17 objetivos sostenibles para el desarrollo social del mundo hasta el 2030 y la aviación soporta e implementa y apoya, ¿verdad?, el desarrollo de 15 de los 17 objetivos sostenibles de las Naciones Unidas. Significa que si un Estado le da prioridad al desarrollo de la aviación, va a estar estimulando su economía, va a estar estimulando su desarrollo socioeconómico en todos los aspectos. Y nosotros tenemos casos de éxito donde en estados han tomado la aviación como una prioridad, ¿verdad?, de desarrollo, una prioridad nacional, y con eso han fomentado, han incrementado su Producto Interno Bruto. Entonces, esa es una de las cosas más importantes y por eso nosotros estamos trabajando arduamente para habilitar la documentación, las regulaciones, para que ustedes tengan esa información a la mano y puedan decir, ¿verdad?, que la aviación es una prioridad para cada uno de los estados. Buenísimo, una precisión muy importante para ver los efectos colaterales o transversales que tiene la aviación en otros sectores del desarrollo. Sí, Rodrigo, Entonces, y me gustaría adelante, comentar, Luis. a propósito de cómo cómo permitir a los drones integrarse dentro del próximo simposium de la OASI en abril, uno de los temas torales es el UTM. ¿Cómo se va a estar administrando este espacio aéreo? Y que lo están haciendo son empresas privadas, empresas como AirMap, Unifly, General Electric. Son un grupo de empresas que están trabajando en este desarrollo por el gran potencial que le ven al uso de los drones. Entonces hay una revolución en la administración del espacio aéreo que está interesante y hay que seguir muy de cerca. Correcto, correcto. Hay que estar ahora sí que a la vera de la OASI para estar en la actualidad de la discusión, ¿no? Por aquí siguen las preguntas. Perdón, pero es que están buenísimas y yo sé que no las vamos a poder ver todas, pero hay algunas que... Gisela Araujo dice: ¿se ha considerado en México implementar un comité o algún punto de contacto para la mejora de coordinación de la industria con AFAC? Desde luego, para concretar un marco regulatorio, hay muchos problemas ahorita de certificación, de certificados de diseño de tipo de fabricantes mexicanos, para otorgar matrículas experimentales. No existe una norma mexicana y tampoco existe una norma específica para el diseño tanto de materiales como de modelos en Estados Unidos, y entonces a veces a la gente, por ejemplo, se le pide la norma que recomienda la Agencia Europea de Seguridad Aérea, que es JARUS, que es tremendamente complicada, extensa y costosa para invertir y para poder tener un precertificado, luego un certificado y luego una matrícula experimental. Entonces, en su experiencia, ¿cómo ven a la autoridad mexicana? Pues ahí me ha tocado, bueno, Rodrigo, tú lo sabes, que yo creo que la AFAC, en este caso, como nuestro órgano regulador normativo en México, sí está abierto, pero yo lo veo rebasado. Esa es la realidad. Lo veo rebasado en las condiciones ahorita en las que se encuentra por los grandes retos que tenemos, pero sí hemos visto, o al menos yo he visto, que sí hay apertura de trabajar en comités especiales, sobre todo cuando se piden internamente en el Estado, de un órgano, de una secretaría a otra secretaría, y que inviten a privado y a otras personas y otras empresas a participar. Sí lo he visto, pero no tanto como quisiera, y también entiendo que pues, también yo al menos lo que repunto es que sí está sobrepasada en ese sentido. Correcto, correcto. Sigo aquí. Añadiendo a esto, adelante, Luis. Gracias. Sí, está sobrepasada la autoridad por causa de la pandemia. Por ejemplo, tuvieron que cerrar los trámites en AFAC el 17 de diciembre pasado. Publicaron un acuerdo en el Diario Oficial donde se extendía la vigencia de las licencias, de los certificados médicos. En la parte de certificados médicos, precisamente antes de entrar a este panel, me llamaron varios alumnos diciendo, bueno, ya hicimos el pago, que es el primer requisito para obtener la certificado médico. En la página no hay citas para hacer los exámenes médicos. Acudieron a una de las unidades médicas, no los atienden sin cita.
pero también al momento de que se requieren más y más citas, lo que está habiendo es corrupción. Lo que les indicaron a estas personas es quédense a las 6 de la tarde aquí en Tampico y cuando salga el médico con una cuota voluntaria, pues les agendan la cita. Entonces está totalmente rebasada la cantidad de nuevas licencias que se van a requerir, la cantidad de licencias que se necesitan renovar. No sé cómo AFAC, con los pocos recursos técnicos y humanos, va a poder solventar este tema. Correcto. Sale aquí una pregunta de Bernardo Hernández para todos. Dice, ¿cómo aplica la regulación de RPAs que son de navegación autónoma? Y la conecto con otras que están apareciendo en el chat que hablan mucho de, efectivamente, qué se hace cuando hay navegación autónoma, incluso vuelo en enjambre, incluso inteligencia artificial que automatiza, incluso el tema de si debe de haber, no obstante la automatización del proceso, un piloto responsable detrás de la operación para el punto de vista de autonomía de vuelo y con su incidencia regulatoria respectiva. Como digo, a mí me gustaría decir, pero yo soy el moderador, así que quisiera oír primero a los ingenieros. Bueno, empezamos con los aspectos técnicos de la aeronave. La aeronave tiene datos precisos en cuanto a su autonomía y creo que la autonomía no debe sobrepasar, o el vuelo no debe sobrepasar la autonomía de la aeronave. Entonces, volvemos a lo mismo, se tienen que definir ciertos aspectos en la parte técnica, operacional, los requisitos de capacitación de los pilotos, del piloto que va a dar seguimiento a la operación, si hay necesidad de contar con otro piloto también, ¿verdad? Que haga seguimiento, que esté de respaldo del piloto, del piloto remoto, qué tipo de operaciones se van a llevar a cabo, qué tipo de regulación y qué tipo de espacio aéreo se va a utilizar. Entonces, volvemos al análisis del cual principiamos, ¿verdad? Esto conlleva muchas cosas, muchos aspectos técnicos, operacionales, definición del espacio aéreo, definición de leyes, de regulación, de procedimientos, de normas y de la implementación de todas esas normas a nivel integral. Entonces, conlleva muchas cosas y puede diferir de una operación a otra. Claro. Entonces, adelante, Fernando. Listo, micrófono habilitado. Correcto, mira, poniendo por ejemplo como contexto, aquí en México se ha tocado el tema de esta norma 107, que bueno, que es este partaguas aquí en México. Sin embargo, por ejemplo, esta norma, lo vemos en el punto 1, nota 1, nos indica que no es aplicable ahorita a las aeronaves clasificadas como autónomas. Entonces, bueno, creo que ahí tenemos todavía un camino importante por recorrer, ¿no? En esta parte, vaya, si ya resulta un problema teniendo un piloto a distancia, bueno, ahora con autónomas, bueno, pues viene también otro problema. Bueno, solamente quería recalcar eso, que al menos esta norma aquí en México, pues no aplica a estas aeronaves clasificadas como autónomas. Correcto. Uno más agregaría, digo, como brevario de lo que me ha tocado ver. Por ejemplo, como lo mencionaba Luis, poniendo como ejemplo a esta empresa de AirMap, y llamaré vuelo autónomo a un vuelo que puedes preprogramar y que el dron aterrice, ejecute y regrese, aunque lo tengamos en línea de vista. Pero muchas veces estos softwares ya tienen acercamiento con empresas como AirMap, y AirMap se encarga de otorgarte el waiver para que puedas operar y para que tengas esa aprobación de operar en un espacio aéreo que ya está registrado, cuadriculado, por así decirlo, y que sea de una manera sencilla y que no atiborres y que no satures a la FAA con solicitudes que lo más probable es que te van a decir que sí, siempre y cuando lo sepas formular y siempre y cuando presentes ese estudio de aeronavegabilidad, lo hacen de una manera un poquito ya más automatizada también. Pero para el caso de México, pues aún no tenemos un sistema implementado, hasta donde yo sé, como tal, y por eso es la gran ahorita cuestión, ¿no? El UTM, de cómo se va a ir integrando y quién va a ir regulando, no sé si será el CNEAM o en alguna infraestructura centralizada que permita que eso se pueda hacer más efectivo y que ayude a los órganos normativos que sí aprueben, que se concentren en los casos que sí ameriten un estudio más a fondo de lo que se van a hacer, ¿no?
sería nada más el punto aparte. Sí. Claro. A mí me gustaría apuntar, Rodrigo, a propósito Adelante. del primer comentario que hice, que una vez que entró en vigor la norma oficial mexicana, ya estaba rebasada por las capacidades técnicas. Fernando decía bien que no están autorizados los vuelos autónomos, tampoco están autorizados los vuelos en enjambre. Entonces, la regulación tiene que ahora adaptarse de manera muy rápida porque ya están volando en México y en muchos otros países de esta forma. Entonces, pues hay que regular y hay que sancionar en aquellos casos que sobrepasen o pongan en riesgo a personas en tierra o a las aeronaves. Correcto. Hay preguntas similares que voy a tratar de fusionar. Una es que hay de los derechos del que quiere operar un dron, o sea, como asumiendo que el punto de partida es un derecho individual para usar, disfrutar y aprovechar el espacio aéreo y nada más contar con un seguro, como se suele decir en aviación, de casco para proteger tu equipo y de responsabilidad civil para proteger daños a terceros en la superficie, tanto desde el punto de vista físico como patrimonial. Asegurar un dron, al menos en mi práctica profesional, resulta caro proporcionalmente al costo del equipo, bastante caro, porque los riesgos son muchos. Las aseguradoras que otorgan, ¿cómo se dice? Que son muy pocas, al menos en México, no sé en otros países de nuestros amigos de Latinoamérica que nos acompañan, pero proporcionalmente al costo del equipo para asegurar en temas de responsabilidad civil, la prima que se paga es bastante elevada, sobre todo por la multiplicidad de riesgos que genera la operación de este tipo de equipos. Y desde el punto de vista del derecho del usuario del dron, con esto ya les dejo a ustedes sus comentarios como operadores, me parece que pensar que la aviación, el uso, aprovechamiento del espacio aéreo y de la infraestructura para la aviación es un derecho individual, pues al menos en México la dogmática que existe es que para operar, si eres mexicano, necesitas una concesión. Eso es decir, un privilegio que te concede el Estado mexicano para usar y disfrutar y aprovechar el espacio aéreo. Y en ese sentido, por eso se da una licencia de operación, porque el Estado te habilita para que puedas hacer operación porque estás usando un bien nacional. Entonces, el punto de partida no es el derecho individual a volar, sino la posibilidad de acceder a un bien nacional y aprovecharlo, porque al fin y al cabo el espacio aéreo es un bien de la nación por el cual tú puedes hacer estudios infrarrojos, multiespectrales, fotogramétricos, en ese sentido. Y por otro lado, es interesante ver que, pues, que aunque tengas capacidad económica para responder en caso de una responsabilidad indemnizatoria, como es el caso de un seguro, puede haber otras cuestiones de seguridad operacional que tomar en cuenta, ¿no? Y en eso, por eso la autoridad. Los extranjeros en aviación convencional piden un permiso para operar en espacio mexicano. Entonces, no sé cómo sea la dogmática legal en otros países, pero ese sería el planteamiento. Ahora, ¿ustedes cómo lo ven como operadores? Y me interesa mucho, obviamente, Maida, cómo enfoca este tema. Bueno, yo creo que lo primero que yo diría que la responsabilidad empieza por nosotros mismos, ¿entiendes? Eso es muy, muy importante. Y me gusta, voy a traer a la mesa el caso de los Estados Unidos con la campaña que están haciendo de sociabilización de la información a la población, porque el hecho de que uno tenga un dron para cosas recreativas, no solo es usarlo y que sea bonito usarlo y todo lo demás, tiene una responsabilidad, podemos ocasionar un daño, ¿verdad? Especialmente a las personas. Entonces yo creo que desde el punto de vista de que mayor información le proporcionemos a la población, mayor sea la conciencia, ¿verdad? Que la población tenga de la responsabilidad que tienen de utilizar un tipo de aparato que va creciendo cuando mayor es el aparato, mayor es el alcance, ¿verdad? O el uso que se le va a dar al mismo. Entonces, mientras mayor conocimiento tenga de ese environment, entonces mayor es su responsabilidad, el conocimiento de la misma. Entonces, creo que eso es lo más importante, que la responsabilidad en el uso de estos aparatos empieza de nosotros mismos y que tiene que haber una campaña de conocimiento y de entrenamiento a la población, ¿verdad? Para la utilización de estos aparatos, a las empresas, a la industria, y entonces volvemos a lo mismo, la regulación, la sociabilización de la información, todas las implementaciones que nosotros tenemos que hacer, las leyes y todo lo demás. Entonces, es un ciclo constante que lo debemos permanecer vivo, ¿no? Correcto, interesantísimo. No sé si alguno más quiere abundar sobre el tema del
el derecho a volar un dron, ¿no? Sería como la inquietud que se ha manifestado varias veces en algunos de nuestros asistentes. Bueno, si bien se tiene el derecho de usar un dron y aprovechar el espacio aéreo, también es vital conocer en qué tipo de espacio aéreo se está volando. Espacio aéreo controlado y no controlado. Para el caso de México, se permite volar sin una autorización especial en espacio aéreo no controlado. Pero como bien apunta Maida, oye, ¿qué es espacio aéreo controlado? ¿Qué es no controlado? ¿Dónde lo reviso? Se necesita precisamente estas campañas de democratización, de bajar este lenguaje técnico a la población que tiene al acceso de los drones cuando se tiene el dinero. Exactamente, entonces es un tema cultural también, generar una cultura de seguridad aérea, de seguridad operacional. Fernando, por favor. Rodrigo, mira, pues ahora sí que rebotando hacia ti esta pregunta, creo que al final en este panel tú eres el experto que mejor nos puede ayudar. Pues no sé, me gustaría decir, seguramente tienes algo que comentar, Rodrigo. Pues mira, por ejemplo, el Convenio de Chicago es muy claro en su artículo 5, en su artículo 7, por ejemplo, cuando habla de prácticas de cabotaje, incluso también en los primeros artículos del Convenio de Chicago habla de aeronaves no tripuladas y utiliza la siguiente expresión, me refiero al texto, no a los anexos, que el espacio aéreo es soberano y exclusivo. Entonces, con esas dos características, se puede entender que el espacio aéreo es un bien público. Por tanto, no puede ser entendido su aprovechamiento desde la óptica de un derecho individual, como pasa, por ejemplo, en derechos económicos, derechos patrimoniales o en derechos, vamos a decirlo así, individuales fundamentales que tienen una dimensión pública que todos tenemos que respetar, pero como acá se saca un provecho utilizando el espacio aéreo, ya sea económico, recreativo o experimental o de investigación, el punto de partida es distinto. A mí es una muy particular forma de explicar el derecho aeronáutico, lo explico como derecho administrativo, que es el derecho que funda y motiva la acción del Estado, tanto con la relación con los particulares como con otros órganos públicos, y también el correcto uso de los recursos de ese Estado, dentro de los cuales está el espacio aéreo. Súper, muchas gracias, Rodrigo. No, al contrario, quiero agradecer a nuestros panelistas, a Maida Ávila, a Fernando Lina, a Luis Salazar, a Arturo Monarres, las excelentes intervenciones. Estamos sobre el tiempo, es momento de terminar, pero yo creo que esto nos sirvió de aperitivo. Yo quiero agradecer a Aviación 21 el trabajo y a todo su staff, a Rosario Avilés, a Ruth Arellano, a Iván Quecha y a toda esa gran familia del periodismo y de la información que siempre cuida dar la nota técnica, la nota acertada, la nota con rigor, como se hace el periodismo en este tipo de ámbitos tan especializados, y sin duda Aviación 21 es ya un referente, al menos en México o en la web en español de la industria de la aviación. Y también quiero agradecer sobre todo a la audiencia. Tuvimos casi 300 participantes de forma constante durante todo el webinar, y en ese sentido pues creo que es un tema de interés, un tema que está ahorita muy efervescente y que sin duda alguna tendremos que volver sobre él ya con temas más específicos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Recordemos que esto va a estar disponible en el canal de YouTube de Aviación 21 y en el Facebook de Aviación 21 para posterior consulta el testigo en video. Muchísimas gracias a todos, buenas tardes y a cuidarse, a no bajar la guardia, que seguimos en pandemia. Gracias. Adiós, gracias. Bye.